Confío que en esta mañana, o ya tarde, la gracia del Señor nos siga acompañando y que su palabra halle cabida en nuestros corazones para que dé fruto abundante. En domingos pasados hablé una vez sobre Esaú, y el hombre que le vendió su alma al diablo. Ese era el título. Y que despreció la primogenitura. Y la primogenitura no era los bienes solamente, era tener la bendición que como hijo mayor le correspondía. Él la despreció. Otro domingo hablamos de Mateo, el publicano. Y Mateo vio la misericordia, la manera como Jesús lo miró con misericordia, y dejando su oficina, dice, le siguió. Hoy quiero hablarles de un hombre rechazado por Dios. Un hombre rechazado por Dios. Su historia la leímos en Génesis 4, versículos 1 a 16. Después de la vergüenza que estaban sufriendo los padres de Adán, los padres de este muchacho, Adán y Eva, concibieron un hijo y se alegraron. Y las esperanzas era que Dios mandaría de este que iba a nacer el Salvador. Le pusieron como nombre Caín, que significa adquisición. Eva creía sinceramente que Caín era un regalo especial de Dios. Y por eso, como les dije, ella pensaba que de pronto ese sería el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho de que levantaría a alguien que los redimiría y que los salvaría. Al poco tiempo nació otro hijo, ustedes lo saben, Abel. Los niños crecían fuertes y sanos. Caín tomó el oficio del padre, labrador de la tierra. Sin embargo, Abel se dedicó a ser pastor de ovejas. Caín era más fuerte que su hermano. Y sin embargo, había algo que les preocupaba a sus padres. Algo que empezaba a verse, la rivalidad que manifestaba Caín contra su hermano. Ya no era algo de eso que a veces los padres dicen, eso se les va a pasar como a todos los muchachos. No, era que a medida que iban creciendo, esa rivalidad se acentuaba. Caín quería ser el primero en todo. Y por eso, cuando él ofreció su sacrificio, dice que Abel ofreció un cordero y Caín no ofreció un cordero. Ofreció de lo mejor de los frutos de la tierra. En esto hay que recordar algo, que para acercarse a Dios se necesita un sacrificio. Y para que haya un sacrificio debe haber derramamiento de sangre. Algunas personas piensan que Caín trajo las calabazas ya medio dañadas, los plátanos ya muy maduros. No, él ofreció. Pero es que lo que dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si usted quiere acercarse a Dios para el perdón de sus pecados, debe haber el derramamiento de sangre. Y Jesús, dice la palabra de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario, en propiciación por nuestros pecados. Pero bueno, volviendo a Caín, ¿por qué fue rechazado Caín por Dios? En primer lugar, Caín fue rechazado por Dios porque dejó lo más importante que un creyente puede tener, su fe. Su fe. Lo más importante que una persona puede tener es fe en el Señor.
Cuando no hay fe, no hay manera de acercarse al Señor. Cuando no hay fe, no hay manera de encontrar el camino de la justificación. Cuando no hay fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando no hemos puesto nuestra confianza en esa obra gloriosa que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, no encontraremos el camino a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cada día nosotros, en los fines de semana, escuchamos de gente que van a subir a Monserrate, otros que van al santuario de Bojayá o cosas así, buscando encontrar una relación con Dios. Nada de eso. Solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la fe en Él es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Ustedes saben eso. Pero sin fe, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la palabra, crea que le hay, crea que que Él vive y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene puesta su confianza en la manera que Dios ha determinado para acercarnos a Él a través de Señor Jesucristo, usted no encontrará el camino. Pero en la medida que usted pone su confianza en el Señor, en esa obra gloriosa, que Jesús tomó su lugar, que Jesús pagó su castigo, que eso es lo que le lleva a la salvación. En una ocasión hablaba con un chofer de taxi, iba hablando con él y le estaba hablando del plan de salvación. Y de un momento a otro salió que él tenía que ir a un juzgado o algo así. Entonces me dijo, ¿qué hago? Le dije, usted busca un abogado. Lo mismo necesita para acercarse a Dios. Usted necesita un abogado. ¿Y quién es ese abogado? Ese abogado es Jesús. Y pude hablarle a él del plan de la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de que los busca. Caín dejó la cosa más importante que un creyente puede tener. Desechó la fe. Dios no acepta cualquier cosa. Dios desea de nosotros lo mismo que Él nos da, solo lo mejor. La palabra excelencia significa superior en calidad o bondad, que hace digno de ser apreciado y estimado por algo. La fe que nosotros depositamos en nuestro Señor Jesucristo es una fe excelente, porque no hay otra cosa que la puede reemplazar. Cuando no hay fe, no hay buen testimonio. Cuando no hay fe, no tenemos un buen testimonio, tanto delante de las personas como delante de nuestro Dios. En Hebreos 11:4 dice la palabra de Dios, lo leo otra vez. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Y cuál? ¿Por qué? Ya lo dije. Porque era el sacrificio de un cordero. Y yo no sé si Abel hizo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando una persona llevaba un sacrificio por el pecado, la llevaba y la colocaba sobre el altar del sacrificio,
Luego la persona confesaba sus pecados sobre ese cordero y enseguida el sacerdote lo degollaba, derramaba la sangre. Por eso la palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y es bueno, este es un cuadro de lo que Jesús hizo en la cruz. Derramó su sangre para satisfacer la justicia divina. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Y cuando dice de muerte no habla solamente de una muerte física, sino de separación eterna de Dios. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió un Salvador para sacarnos de esa situación tan terrible. Es por fe, porque dice que todo lo que no es de fe es pecado. Si usted intenta acercarse a Dios de otra manera, usted lo está afrontando. Si usted intenta acercarse a Dios con buenos propósitos, o con ofrendas, o limosnas, no, nada de eso le sirve. La única manera de acercarse a Dios es que usted ponga su confianza en Jesús, lo reconozca como su Salvador, como el que derramó su sangre por usted. Se cuenta de un hombre que vendía leña a sus vecinos y los defraudaba, cortando algunas de las piezas del bojote de leña 10 centímetros más cortas. Y los vecinos sabían que los estaba estafando. Pero de un momento a otro empezó a correr el rumor de que este vendedor de leña se había convertido a Cristo. Al principio nadie creía. Y unos decían, ese hombre no va a cambiar. Sin embargo, uno de sus vecinos decidió ir a comprar leña. Después llevó el paquete de leña a su casa, lo midió y resultó que era 10 centímetros más largo de lo que él estaba obligado a venderle. Este hombre había sido cambiado. Había sido cambiado por la obra de Jesús. También tengamos en cuenta algo muy importante. Cuando no hay fe, no dejamos una herencia espiritual. ¿Dónde está la herencia de Caín? Asesinos. Esas son la herencia de Caín, asesinos. Pero ¿dónde está la herencia de Abel? Ustedes, mis hermanos, porque creemos en el mismo Dios que creyó Abel y creemos en el mismo sacrificio que cayó Abel. ¿Cómo queremos ser recordados nosotros? Pues yo quiero que me recuerden por lo que Jesús hizo por mí. ¿Quiere usted que lo recuerden así? Por lo que Jesús hizo por usted, de cómo lo transformó. Abel todavía habla. Aunque está muerto, todavía habla. Sus acciones tienen un mensaje para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para todos. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Es decir, los que mueren creyendo en la obra redentora de Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dejan una herencia espiritual. Que dejemos una herencia espiritual a las generaciones que vienen tras nosotros. En segundo lugar, Caín fue rechazado porque alimentó el sentimiento más bajo que un ser humano puede sentir. ¿Quién quiere decirme cuál es ese sentimiento?
¿Mm? Envidia. La envidia corroe a la persona. La envidia no deja dormir a la persona, no lo deja tranquilo. Mire lo que dice la palabra de Dios. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Se llenó de envidia. Se llenó de envidia contra su hermano porque su hermano había sido aceptado por Dios y él había sido rechazado. Ahora, ¿de dónde viene la envidia? La envidia es tan antigua como Adán y Eva. Dice, la envidia nació en el momento en que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín. No porque el sacrificio de Caín fuera de mala calidad, es que no era el camino de la fe, de la confianza, de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice la palabra que cuando Caín se dio cuenta de esto, cuando se dio cuenta que había sido rechazado por Dios, se ensañó, dice, contra su hermano. Ensañarse significa ardar en ira, enfurecerse. Y en lugar de reflexionar en su camino, en lugar de arrepentirse y pedir perdón, se enojó. Dice la palabra que su semblante decayó. Su rostro evidenciaba un enorme enojo. Decayó su semblante. Todo en él mostraba una ira, una envidia no contenida. La envidia lo consumía al no poder aceptar que él era más débil que su hermano. Al no poder aceptar que Dios había aceptado a su hermano y a él no. Se le olvidaba que Abel había sido aceptado porque fue por el camino de Dios. ¿Sabe una cosa? El primer fratricidio de la humanidad fue consecuencias de la envidia. Tengamos cuidado con eso. ¿Te enojas? ¿Y tienes envidia porque alguien tiene el empleo que tú pensabas que era el tuyo? Eso puede suceder en una empresa con muchos empleados, ¿no? ¿Te enojas de envidia porque le dieron a otro el reconocimiento que tú creías debía ser para ti? Sí, eso causa. He tenido algunas experiencias así en la editorial donde por la gracia de Dios trabajamos. Un hombre se retiró, recibió su pensión y cuando yo le dije muchas gracias por sus servicios, me dijo usted no tiene que darme las gracias. Yo le doy las gracias a la buena semilla y a Dios por todos estos años en que Dios me ha protegido. Pero otro, también después de muchos años de servicio, le dimos también una buena bonificación. Y cuando se iba a ir, me dijo, pero recuerde, todas las veces que yo limpié la máquina, todas las veces que yo le hice reparaciones a la máquina, y por esas cosas usted no me pagó. Sí, él recibía su sueldo y parte de sus obligaciones era eso. Pero ¿sabe una cosa? Una cosa es el corazón agradecido y otra cosa es el corazón que no sabe dar gracias. No dejemos que ninguna crisis, que ninguna situación como esta nos lleve a convertirnos
en personas envidiosas, en personas con el mismo espíritu de Caín. Ahora, Caín tomó otra terrible decisión. Decidió vivir en su envidia. Mire lo que dice la palabra, mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín tuvo el mejor consejero que se podía conseguir. El mismo Señor decide descender en su gloria, buscar a Caín y darle un consejo. Pero desafortunadamente Caín rechazó el consejo de Dios. El Señor quería que Caín entendiera que el problema no era de su hermano Abel, sino que el problema era de él mismo. Y el Señor le estaba brindando la oportunidad para arrepentirse y recibir la bendición. El Señor le dijo: si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El Señor lo puso en una disyuntiva. Vente por el camino de la bondad, deja la envidia y vivirás. Pero si decides irte por el camino de la envidia, tú vas a pagar las consecuencias. Eso es lo que este hombre estaba siendo acechado por el mismo Satanás. Y Satanás no ha cambiado. Satanás quiere sembrar envidia en nuestros corazones. Satanás quiere que olvidemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Mire lo que dijo el apóstol Pedro. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es que usted tiene un adversario. Su adversario no es su vecino, no es la otra persona. Su adversario es el mismo Satanás. Cuando abrimos un poquito la puerta a las maquinaciones de Satanás, Satanás no se conforma con un poquito. Satanás quiere tomar todo nuestro ser, nuestros sentimientos y nuestra alma también. Pero también el pasaje nos muestra algo muy bueno, muy importante, las consecuencias de la envidia. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Qué cosa tan terrible. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín nunca pensó en el arrepentimiento. Caín solamente pensaba en la oportunidad de tomar venganza. La única falla de Abel fue su rectitud. Y Caín quería su lugar. Por eso lo mató. Hay un proverbio griego que dice: la envidia no cabe en las alabanzas de Dios. La envidia conduce a la amargura, al odio, al asesinato. La envidia es una cosa que puede envenenar toda la vida y matar todo lo bueno. Job dijo, mis hermanos, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Esas son palabras de sabiduría. En tercer lugar, Caín
fue rechazado porque descuidó el sentimiento más importante o rechazó el sentimiento más importante que un ser humano puede tener, el amor. Se llenó de odio y el odio lo llevó a matar a su hermano. Uno de los mandamientos más importantes que nos dio la palabra de Dios es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se deja el amor, cuando decidimos buscar la venganza o el desquite, estamos dando lugar al diablo. Caín dejó el amor y se convirtió en un asesino, en un homicida. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice Judas: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Cuando se odia o se aborrece al hermano, nos estamos identificando con el mismo espíritu de Caín. Y de la misma manera que las obras de Caín eran malas, así también nuestras obras son malas. Hemos visto el hombre rechazado por Dios. Dejó la fe. Decidió seguir por sus obras. Alimentó la envidia. El amor lo reemplazó con la envidia. Y además de eso, fue rechazado por Dios. Dios no tenía la culpa de su rechazo. Fue Caín que decidió el camino que él iba a coger. Pero tenemos que darle gracias a Dios porque conocemos otro camino. El camino que nos ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. En una manera grande, nosotros tenemos privilegios que no tuvo Abel y que no tuvo Caín. Nosotros tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es más poderosa que cualquier espada de dos filos, que puede transformar la persona. Tenemos esa grandeza de la misericordia de Dios, que nos ha dado su palabra. Y su palabra nos habla, y cuando decidimos aceptarla, somos transformados por ese poder del Espíritu Santo. El hombre rechazado por Dios, porque dejó lo más importante, su fe. El hombre rechazado por Dios, porque alimentó el más bajo de los sentimientos, la envidia. El hombre rechazado por Dios, porque descuidó el sentimiento más importante que un ser humano puede tener, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es su actitud? Por supuesto que el Señor nos libre de seguir por el camino de Caín. El camino que el Señor nos ha mostrado es el camino de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie, por favor. Vamos, me viene a la mente, puedo confiar en el Señor. Si no tuviéramos al Señor, si no hubiéramos puesto nuestra confianza en Él, es muy fácil que estuviéramos andando en el camino de Caín.
Puedo confiar en el Señor que me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Puedo descansar, su bendición Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Puedo descansar, tu bendición Cristo me dará. Si el sol llega a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor que me va a ayudar. Dios le ofreció su gracia a Caín. Dios ofreció su gracia a Abel. Caín la rechazó, Abel la aceptó. Y como testimonio de que hemos aceptado la gracia del Señor, vamos a cantar ese coro famoso, Sublime Gracia. A ver. Sublime gracia del Señor, y a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer y su verdad ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando él me transformó, y al libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Tan libre soy, Dios
inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos brillando esté corazón, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, y al libre soy Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Hace unos años me encontré con un misionero que había servido muchos años aquí en Colombia. Y él tenía en ese tiempo 87 años, pero se veía tan enérgico. Y le dije, hermano, se ve muy bien. ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Me dijo, la gracia del Señor ha sido buena conmigo. Que la gracia del Señor les acompañe hoy y siempre. El Señor les bendiga.